Cuando nosotros nos paramos siempre desde personas que tuvieron una misión específica de parte de Dios, a veces se hace un poco difícil traerlo a nuestra vida y decimos, sí, claro, pasa que yo no soy Moisés, así claro, pasa que yo no soy David, así claro, pasa que yo no soy el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, después de hoy se van a dar cuenta de que hay ejemplos hasta para personas como nosotros, porque hay personas como nosotros que de repente no tenían una visión directa y el Señor se les presentó y les dijo tenéis que hacer esto y demás, pero que también tienen mucho para enseñarnos. Así que no doy más vueltas. ¿Están en Lucas 2? Bien. Vamos a leer, les voy a decir desde dónde a dónde. Del 22 al 40. Y no vamos a leer más nada. Así que, les leo entonces. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jesús había nacido y la ley establecía que la mujer que había dado a luz tenía que esperar cierto tiempo para purificarse y después tenían que ir a presentar al hijo al templo para dedicarlo al Señor, ¿no? Entonces, se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, ¿no? Haciendo referencia a consagrarlo al Señor, a ser apartado de todo para el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, y siempre estamos hablando del Señor, nuestro ejemplo perfecto a seguir, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor también está acá, pero el Señor acá solo hace acto de presencia. La piedad, la actitud y demás es de 2 hermanos, de nosotros, que después de esto tengo unas ganas de conocerlos impresionantes, les aseguro, porque verdaderamente estoy empezando a ver ahora, y espero que les pase si lo vuelven a leer, que nosotros estamos viviendo el Evangelio de nuevo, un poco más. Porque la iglesia verdaderamente de a poco, sin que nos demos cuenta, se está volviendo como en el tiempo del Señor. Se está volviendo una iglesia que está convencida de que son la verdad absoluta. No de que siguen a la verdad absoluta, sino de que son la verdad absoluta. Y que nadie los puede contradecir, y que nadie puede ir en contra de lo que ellos establecen, y que nadie puede decir nada en contra de sus palabras, de sus costumbres y demás, porque son.
no por quién dijo, sino por quién soy y por lo que yo digo, porque yo estoy en tal lado, porque yo sirvo en tal ministerio, ¿no? Y, y entendí esto, que si bien Dios sí, a lo largo de la historia preparó personas para propósitos mucho más grandes en cuanto a obras y demás, Dios siempre se fijó y siempre se fija y siempre se va a fijar en un corazón que esté completamente dispuesto y entregado, ¿no? Ahora les quiero leer lo mismo, pero en la versión TLA, porque tiene un par de detalles no menores, que a veces en las traducciones gallegas y demás se pueden perder un poco. Así que les voy a leer de nuevo, pero ahora la TLA. Dice, desde el versículo 22 voy a leer de nuevo. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Quiero recordarles que para este momento la promesa del Espíritu Santo sobre el creyente no estaba. El Espíritu iba y venía. Y este es un hermano que tenía el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho, el Espíritu Santo le dijo a Simeón, le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías que Dios les había prometido. Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Un niño que tenía 1 año y medio. Simeón los bendijo, le dijo a María, Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven, para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. En el templo estaba también una mujer muy anciana, que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Por su parte, José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret, en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Fíjense que hasta el versículo 40 no se habla de Jesús. Se habla de la actitud, el corazón y las obras de 2 hermanos que no eran levitas, no eran sacerdotes, no eran maestros, no eran nada. Lo que hoy se interpretaría como nada, ¿no? Y fíjense el privilegio que Dios le dio a esos que no eran nada, de repente, ¿no? A esos que de repente es la viuda, ¿no? ¿Saben a qué edad más o menos se casaban? Entre los 14 y los 17 años. Entonces, si sacan cuentas, Ana estuvo de 60 a 65 años. En ese momento, cuando se estaba contando, estaba en ayunos y oración. 65 años, hermanos. La vara no está alta, está altísima. Porque, de nuevo,
Miren que es una hermana a la cual Dios le hablaba su palabra para que ella la hablara. Eso era una profetisa. ¿Y qué miraba Dios? Ese corazón entregado. 7 años duró casada la mujer, ¿no? Nosotros, y se los dice un soltero, nosotros muchas veces creemos que la vida está toda consagrada a cuando yo tenga la familia. Imagínate, Ana, 7 años, no hay más familia. ¿Y ahora qué hago? Ahora se me terminó todo, se me terminó la vida, no puedo hacer más nada. No, yo vivo para el Señor, soy del Señor. Entonces, Ana vivió dedicada de esa manera, y dedicada de esa manera, Dios le hablaba su palabra para que ella le hablara al pueblo de su palabra. Simeón, por otro lado, hombre piadoso, hombre justo, después vamos a hablar de esas dos cosas, un hombre que estaba esperando en Dios la promesa, porque recuerden que él no había visto a Jesús. Simeón no tenía todo lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una esperanza también. También esperamos la redención. Que el Señor venga y nos lleve con Él. Pero nosotros tenemos un montón de cosas que Simeón no tenía. Simeón, sin embargo, estaba completamente entregado a la promesa de Dios, dedicado al Señor. Era tanta su entrega, era tanta su relación con Dios, que el Espíritu Santo, que aún no había descendido sobre todos aquellos que tenían la fe en el Señor, ya estaba con él. Entonces, con esto me gustaría que nos empecemos a mirar nosotros mismos, ¿no? ¿En qué lugar estamos? ¿No? Porque fíjense que ellos no eran los únicos que estaban en el templo. En el templo también habían sacerdotes, en el templo también habían levitas, en el templo también habían fariseos. Fíjense que el Señor le había revelado a Simeón quién era el Mesías de los niños. Imagínense que entran José y María con un niño. Y el que sabía era Simeón. Porque nadie le dijo, Simeón, mirá, este es el Hijo de Dios. No, Simeón lo vio y era tanta su relación con Dios que Dios ya le había dicho lo que iba a hacer. Fue tanta su entrega que Dios le dijo, no te vas a quedar solamente con mi promesa, sino que la vas a ver encarnada. La vas a ver, cosa que ni siquiera tendría por qué hacerlo. Y con Ana pasa exactamente lo mismo. Imagínense una mujer que está completamente entregada, que está completamente en ayuno y en oración. Ayuno y oración en el templo, sirviendo, completamente entregada. Nadie ve esas cosas, pero el Señor sí las ve. Y eso es una de las cosas que Dios me estuvo hablando, y en este tiempo que estuve visitando iglesias, me impactó todavía más ver que yo después de todas estas cosas, les aseguro que en mi corazón era, no quiero tocar más, no quiero predicar más, no quiero hacer más esto. Literalmente. Prefiero la esquina del templo y quedarme ahí. ¿Saben por qué? Porque el servicio es una tentación. Todos los días. Todos los días. Todos aquellos que hacen algo acá adentro estoy hablando, porque de afuera vamos a hablar después. Todos los que hacemos algo acá adentro, nos vamos a encontrar tentados a terminar como todos los demás que no veían a Ana, que no veían a Simeón, que vivían la vida correcta, que nadie tenía que acusarlos, porque están sirviendo al Señor, están en el templo, están cantando, están predicando. Los estándares establecidos por el hombre, porque no son los de Dios, están cumplidos. No tengo ningún tipo de remordimiento ni nada. Señor, yo estoy bien. Vos estás bien. Ese es el tipo de vida que terminamos acostumbrándonos si nosotros verdaderamente nos entregamos al servicio y no a Dios. Porque de nuevo, miren que ustedes van a tener una persona completamente consagrada al Señor y van a tener una persona que está consagrada al servicio y de repente a simple vista no van a ver una diferencia. Lo que está pasando adentro es el problema. De nuevo, nosotros tenemos un poder de autoconvencimiento en nosotros de que nuestras obras son las que nos justifican y después decimos que la salvación no es por obras. De que nuestras obras muestran nuestra santidad y después decimos que solamente somos santos y perdonados por la sangre de Jesús. Entonces, no solamente por si nosotros lo somos, sino por otra cosa que le ruego a Dios de verdad le ruego. Y desde que lo entendí, le ruego que lo podamos hacer. Que Dios nos permita compartir con hermanos que sean así. Saber identificar a los hermanos que son así. Porque es como el ejemplo que decía Jesús de buscar los mejores lugares en las sinagogas. Alguien entra acá
yo necesito estar cerca del pastor. Yo necesito estar cerca del que canta. Yo necesito estar cerca del que predica. Yo necesito estar cerca de fulano, mengano. Ah, mirá. Como si el Espíritu Santo solamente estuviera en el corazón de aquellos que hacen algo acá adentro. O sea que el 80% de los que están acá no nacieron de nuevo y bueno, suerte en pila, gente. Nos veremos. A ese punto llega la iglesia. Y no estoy hablando de acá solamente. En este tiempo que estuve visitando iglesias, me iba bendecido y a la vez triste por ver que la realidad, esa es la realidad de la iglesia. Ahora entendí por qué Apocalipsis son cartas a la iglesia para que se arrepienta. Porque de verdad nosotros estamos volviendo para atrás. No estamos yendo para adelante. No entendimos todavía un ABC. No entendimos que una vida piadosa y entregada al Señor vale más que todas las obras de este mundo. No entendimos todavía. Seguimos autoconvencidos de que cuantas más obras tenga, más cerca estoy del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto testimonios de personas con grandes obras que en realidad no estaban siguiendo al Señor, que soltaron el ministerio y dejaron todo suelto, que se cerró una iglesia, que un pastor se suicidó, que un pastor le fue infiel a su esposa? Ese tipo de cosas pasan dentro de la iglesia. La iglesia que se cree mejor que el mundo. La iglesia que se cree mejor que muchos otros lugares que predican dioses falsos. Pero muchas veces hasta en esos lugares donde hay dioses falsos hay una entrega y una mayor devoción que en la iglesia de Jesús. Y eso es lo triste. Eso es lo que duele. Entender que nosotros somos parte de eso también. Entonces, el Señor, con todo esto, me estaba haciendo entender eso. Y el Señor me permitió estar cerca de hermanos que yo decía, estás completamente desechado por la iglesia, pero yo veo que vos irradiás al Señor. ¿Se acuerdan que yo me fui a Argentina? ¿No? Una de las cosas que Rafa compartía. Cuando yo me fui a Argentina, yo me fui con todas las expectativas. De verdad, yo me fui con todas las expectativas. Con todas. Y yo me choqué con la realidad de que la persona que más me amó, la persona que más Jesús estuvo completamente en esa persona desde el momento que me recibió hasta que me fui, fue el guardatemplo. Un señor mayor que si vos lo mirás hasta se burlarían de él. Y esa persona fue la que me recibió. Sin esa persona yo me hubiese quedado incomunicado. Fue la única persona que me preguntó verdaderamente de dónde era, demás, que se acordó de mí y lo demostró cuando Rafa fue y le preguntó. Esa persona me amó como el Señor manda que ame. Y les aseguro que estuve sentado con los maestros, estuve sentado con los pastores, estuve sentado con los intercesores y toda la perolata que muchas veces decimos, ay, lo que debe ser estar sentado ahí. No quiero ni que me cuenten ahí. Eso es lo que estoy entendiendo en este tiempo. Y cuando veo estas cosas y veo que el Señor hacía estas cosas con estas personas, entiendo por qué. Porque a Dios no le importa la obra que vos estés llevando adelante. A Dios no le importa, no le interesa. Es un trapo de inmundicia si no tenés un corazón dispuesto a Dios, por muy linda que sea. Hasta la predicación que yo les puedo estar dando en este momento, si yo no tengo un corazón lindo delante de Dios, les puede hablar, pero delante de Dios para mí no vale nada. Entonces, me ayudó a entender eso, ¿no? Y a llegar a diferentes lugares. En estos lugares que estuve viendo los meses pasados, caía en aniversarios, caía en una que nadie sabía de dónde era y demás todo. Y en todo era como, bueno, Señor, si el Espíritu Santo está acá, algo va a pasar. Porque vos estás en todos lados. Y en todas me fui sorprendido de eso. Que las personas que menos te imaginás son las personas que el Señor te trae y te dice, mira, acá está la prueba de que yo estoy contigo en este momento. Si de repente eran los más chicos, eran los que menos hablaban. Entonces, volviendo a, por ejemplo, hablando de Simeón, ¿no? El 25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Eso es lo que tenía Simeón. ¿Saben qué pasa? Lo hacemos tan chiquito eso. Lo hacemos una pelotita y lo tiramos a la basura. Porque si no se liberaron 40 personas solo con su palabra, no hay obra del Señor. Porque si cuando predica no se convierte en 5.000, no hay obra del Señor. Entonces, este tipo de cosas me hicieron entender que si nosotros tanto alegamos que decimos que queremos una relación más íntima con Jesús, una relación más íntima con Jesús nos va a hacer salir de todos los moldes, de todos los moldes.
Y si nosotros no salimos de esos moldes, somos fariseos. No vamos a ser, somos fariseos. Si nosotros miramos un hermano, ¿no?, que tiene dificultad del habla y demás, no tiene la capacidad de cantar, no tiene la capacidad de predicar, no pudo ni terminar la escuela, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo extremo y demás. Y nosotros esperamos esas cosas. Esas son las cosas que nos dicen qué tan espiritual está la cosa en la vida de alguien. Los prestigios, las obras, no el corazón. Eso es de lo que somos tentados todo el tiempo. Y más si hacemos cosas acá adentro. A mirar constantemente las obras. ¿Qué obras tenés? ¿Qué tenés para decirme del Señor? Tengo tantos años en el ministerio. No, serví con fulano de tal y sultano. No, porque yo vengo con la cobertura y vengo con esto de tal, de mengano, fulano. Ok. ¿Y el Señor? Porque todo eso que me dijiste no es nada del Señor. El Señor es amor y piedad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y empecé a entender que si nosotros no empezamos a buscar esto para ayer, Dios no tiene ningún problema en dejarnos morir así. Dios no tiene ningún problema en dejarnos en esa dureza hasta que muramos. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos precisa. Los que precisamos a Dios somos nosotros. Pero si nosotros caemos en el orgullo de los años, del ministerio, del servicio, de las obras, si nosotros caemos en ese engaño, perdimos. Y no es porque el Señor no sea suficiente. Es porque nosotros hicimos que el Señor no sea suficiente. Porque pusimos los ojos en el prestigio. Pusimos nuestros ojos en la obra que puedo hacer si el Señor está conmigo. No puse los ojos en el Creador. No puse los ojos en el Hijo de Dios que murió y se entregó voluntariamente por mi maldad. No hice eso. Todo eso lo entendí, sí, está bueno, pero vamos a la parte en la que puedo hacer cosas. Vamos en la parte en la que yo puedo tener prestigio. Vamos a la parte en la que puedo hacer las cosas de una manera diferente. Y esto empieza por casa, porque todos los que estamos acá, todos los que hacemos algo de acá, la vara, sí, está más alta todavía. Porque más se nos va a demandar acerca del cuidado de los demás. Más se nos va a demandar acerca de qué tanto nos damos cuenta de la necesidad que tiene la gente a nuestro alrededor. Pero esas cosas no las pensamos. Porque como yo ya estoy acá, Señor, yo ya estoy aprobado, yo ya estoy dispuesto a toda buena obra, yo no tengo nada, no. Justamente estás creyéndote que estás en una postura más alta que el resto, vos nunca fuiste más alto, sos un servidor, inclusive si querés ser mayor tenés que ser esclavo de los demás, por amor. Pero sin embargo, nos gusta que nos rasquen el lomo, nos gusta que nos reconozcan las obras, nos gusta decir, ay, qué lindo que cantaste, ay, qué lindo que predicaste, ay, qué linda la persona que trajiste que le predicaste. No, el Señor está diciendo constantemente, abandonen eso sí es religiosidad. Eso es lo que hacían los fariseos. Buscaban constantemente la aprobación del hombre y metían dentro de la iglesia reglas que Dios no había establecido y las hacían cumplir como si Dios lo mandara, como si la entrada al descanso eterno dependiera de eso. Y las personas obviamente que tenían un corazón dispuesto las creían, y muchas eran lastimadas, y muchas son lastimadas hoy, por eso. ¿Por qué? Porque perdimos la sencillez del corazón. Perdimos la sencillez de decir, contame cómo te habla el Señor a vos. Miren que yo, saben que no me gusta el fútbol, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero inclusive las personas que juegan al fútbol o que miran cuando juegan al fútbol, el Señor me ha hablado tremendamente. A mí el Señor no me habla solamente a través de personas que hacen lo mismo que yo, de personas que creen y que ven la vida exactamente de la misma manera que yo, que tienen los mismos gustos que yo, que hacen las cosas como a mí me parece que es correcto. Siempre me acuerdo de algo que se les voy a contar y me encantaría que Dios nos permitiera vivir esas experiencias. Nosotros, ¿se acuerdan que acá entregábamos chocolate caliente y demás? Y me acuerdo que una vez estábamos sentados acá, entregando, hacía mucho frío, me acuerdo, era en invierno, y vino una muchacha con sus 2 hijos, una muchacha que estaba sola, que se había escapado de su pareja y demás, y yo estaba sentado hablando con ella y demás, ¿no? Y vino una hermana, ¿no? Y se sienta al lado, y no le hablaba, solo escuchaba. Entonces yo estoy hablando con esta persona en necesidad, hablo,
Y yo miro que la hermana la miraba a ella y miraba a los hijos, ¿viste? Y miraba a los hijos que le faltaba, no tenían abrigo, no tenían esto, no tenían lo otro. O sea, yo estaba hablando con la madre y la hermana le estaba haciendo el escáner de todo lo que le faltaba, ¿no? ¿Está? En un momento dice, ya vengo. Se va, vuelve con championes, con esto, con lo otro. Y a mí el señor ahí me dio una piña, ¿no? En la cara, así, de costado, como diciendo, ¿no te das cuenta? Estás hablando, la otra persona fue, miró, cañó, se movió a cumplir la necesidad y vos estás hablando. Después el señor, obviamente, ¿no? Uno estaba haciendo una cosa y el otro estaba haciendo otra, pero lo que voy es, yo me quedé con esa actitud de mi hermana que dije, qué zarpado el corazón que tenés, porque yo no me di cuenta. Yo entendí que la persona necesitaba ser escuchada, no presté atención si se estaba muriendo de frío, si tenía hambre, si tenía esto, si tenía aquello. No, vos fuiste movida a misericordia porque tu don es diferente al mío y lo necesito porque yo no lo tengo, porque esa es otra cosa, es aprender a entender lo necesarios que somos todos. Si nosotros en algún momento empezamos, yo no necesito a fulano porque yo me voy a esforzar y voy a hacer esto, yo no necesito a mengano porque no, hermano, no entendimos nada. Nosotros nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos. Yo necesito el don que tienen todos los que están sentados acá, porque todos tienen algo que yo no tengo. Entonces, cuando vos expandís eso un poquito más afuera, se van a dar cuenta de que en realidad el Señor repartió dones de verdad a la iglesia. Pasa que nosotros entendimos que los dones es echar fuera demonios, hablar en lenguas y cantar lindo. Nos olvidamos de reconocer cuando alguien tiene un don de misericordia. Nos olvidamos de reconocer cuando alguien tiene el don de dar con libertad. Un don de repartir. Son dones espirituales, están en el mismo capítulo de profecía, en el mismo capítulo de ser un maestro, de ser un pastor. Pero nosotros nos quedamos con lo que es visible. Y les digo, es una tentación de todos los días. ¿Alguna vez vieron animar a alguien y dijeron, eso es un don del Espíritu Santo? Pero no, damos mucha vuelta. A mí si no me bajó un ángel y no me dijo que eso es un don del Espíritu Santo y que está en mí, no. Vuelta, todo el tiempo vuelta. Y el Espíritu Santo está así, que tira destello de luz por todos lados, todo el tiempo. Y nosotros no vemos. Es como que destello para el otro lado, destello para el otro lado. No nos damos cuenta. Y pedimos señal de Dios. Señor, dame una señal, pero te estoy estampando la señal enfrente de vos, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque perdiste la sencillez del corazón. Porque estás entendiendo que yo me manifiesto de una manera que yo no me manifiesto. Te vas a morir esperando que yo me manifieste de esa manera. Eso es lo que le pasó a los judíos. El Hijo de Dios estaba resucitando muertos enfrente de ellos. No, estamos esperando al Mesías. Pero está enfrente tuyo. La gente muerta revivía. Los que eran cojos volvían a caminar. Los que eran ciegos volvían a ver. No había comida y se alimentaron a 5.000. Los puedo tener hasta las 12 de la noche. Y no me daría tiempo seguramente para hablar de todas las cosas que Jesús ya hacía. Y eso sigue pasando hoy, porque Jesús no murió y quedó muerto. Jesús resucitó, envió el Espíritu Santo, que es Dios, la misma plenitud de la deidad que está en Jesús, está en el Espíritu Santo, que habita en nosotros, y nosotros todavía seguimos creyendo que tenemos que venir acá para que Dios nos hable, solamente. Dios no te habla afuera. Dios no está cuando estás en tu cuarto. Dios no te habla cuando vos estás leyendo la Biblia. Dios no te habla cuando te ves con otro hermano. Ayer hablaba con una hermana y le decía eso. Le decía, no llegas, ok. Si no llegas se te termina el mundo, entonces. El Espíritu Santo se fue de vos. No hay salvación para vos. Hoy no pudiste llegar, no hay salvación para vos. El Señor no te puede hablar en otra cosa. No te puede hablar. ¿Saben por qué es eso? Porque somos cómodos. Nos encanta venir acá a sentarnos a que nos digan las cosas. No vamos nosotros y decimos, Señor, quiero que me hables. Señor, no tengo ganas de leer. Me aburre leer. Claro, pero esas cosas, ¿cómo las vamos a reconocer? ¿Cómo le voy a decir eso al Señor? ¿Por qué no se lo vas a decir si ya está en tu corazón y Dios ya lo sabe? ¿Por qué tenemos que siempre presentarnos como que somos el único sacerdote habilitado para entrar al lugar santísimo con la cuerdita atada en el dedo por si se muere? Cuando somos un asco. Eso es lo que somos en el Señor. Y así es como el Señor nos pide que nos acerquemos, como estas dos personas, de manera piadosa, con devoción. Devoción. Dios nos pide una vida de devoción. Y una vida de devoción es lo que llevaron estas dos personas. Ya estaban viejos, los dos. Uno a punto de morirse, la otra
60 y largos años ayunando y orando. Esa vida nos pide Dios. Pero medimos más la espiritualidad de nuestra vida por la cantidad de obras que por la piedad del corazón. Y eso está mal. Porque vos podés estar lleno de obras. Hay muchas ONG ahí afuera. Hay muchas organizaciones muy lindas que hacen muchas cosas lindas por el mundo, que no son pecaminosas en sí mismas. Pero nosotros, el Señor nos mandó a relacionarnos con Él, a tener una relación íntima con Él. ¿Para qué tenés el Espíritu Santo en tu vida si no? Por una medallita, por las dudas, por si en algún momento, bueno, Señor, me acordé que tengo el Espíritu Santo, así que, bueno, vamos a ver si activás hoy, porque, bueno, lo necesito. Entonces, tanto para nosotros como para el lado. Hermanos, yo le ruego a Dios que nos guarde de despreciar a alguien así. Y les aseguro que de manera, yo lo he hecho muchas veces, y el Señor me recontra confronta. ¿No te diste cuenta, Mauro, que yo no necesitaba que buscaras de este lado? En realidad, solamente tenías que buscar este tipo de corazón que me quiere seguir. Si está lleno de errores, yo lo amo con los 20.000 errores que tiene. Y si él se mandó 40 pecados, 41 le perdono. ¿Entienden? Entonces, que Dios nos guarde de desechar a alguien así. ¿Y saben por qué? Porque nos lo estamos perdiendo. Porque estamos en este mundo que se cae a pedazos, que está podrido, que se muere, que todos los días te tira algo diferente para poder bajarte, para poder alejarte del Señor y demás. ¿Qué es lo único que nos da ánimo acá? Y nosotros, hermano. Yo no los tengo a ustedes y yo ya me hubiera matado hace rato. Porque el Espíritu Santo se relaciona con el cuerpo así. Pero si vos tenés un mínimo de visión y mirás al costado y mirás a todo lo que el mundo te ofrece, Dios no está. Dios no está. Sin embargo, si vos mirás a tu alrededor y mirás un hermano que es Jesús, personificado un poco más, el problema es ese, que buscamos perfección, y perfección es el Señor. No sabemos mirar a través de la sangre de Jesús. Todavía no entendimos un concepto tan básico como ese y pretendemos aprender misterios y Apocalipsis. ¿Y qué serán? ¿Y cómo será el ángel? ¿Y cómo será eso? Todas esas estupideces que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos mandó a buscar. Entienden que dedicamos muchas veces horas, semanas, plata, tiempo, ¿no? Diciendo que estamos buscando al Señor de esa manera. Y tenemos un hermano muriéndose al lado nuestro. Y tenemos un hermano que lo único que necesitaba era que te acercaras y le dijeras, te amo, y le dieras un abrazo. No, eso no es suficiente, yo tengo que hacer más. No, porque cuando vos te quieras ir a hacer más, te vas a olvidar de lo básico. Entonces, la iglesia está en decadencia, en todos los sentidos. Y el Señor está cerca, el Señor viene pronto. A veces la iglesia está de una manera como, bueno, al Señor le tomará medio siglo más llegar, así que estiramos un poco más, porque total no pasa nada. Nosotros decimos que vivimos como si fuera el último día, pero no vivimos como si fuera el último día. Porque cada uno de los que estamos sentados acá, verdaderamente podrían decir, yo hoy viví todos los días vivo, Señor, como si fuera el último día. Nosotros somos nuestros propios enemigos, nos engañamos todo el tiempo, todo el tiempo. Y Dios nos está llamando de verdad. Miren que no solamente por lo que yo les estoy diciendo, las prédicas anteriores hablan cosas similares. El mensaje de Dios es claro, Dios no es de confusión, y hay un motivo por el cual está todo relacionado para que siempre terminemos llegando al mismo punto. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. El Apocalipsis entero es eso. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Porque si hacen eso, pase lo que pase, ustedes se van con el Señor. Pero si no se arrepienten, no se van a ir con el Señor. Entonces, quiero decirles una cosa acerca de la piedad y la devoción, ya que son los atributos que se dicen de Simeón, ¿no? La devoción, por definición, es la práctica piadosa no obligatoria. Eso significa devoción en el diccionario. La piedad significa virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción por las cosas santas y, por amor al prójimo, actos de amor y compasión. Entonces, yo leía estas cosas y decía, Simeón, hombre justo y piadoso, ¿no? O sea que Simeón hacía todas estas cosas.
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero claro, no tengo un libro entero hablando de Simeón. No tengo un libro que se llame Simeón. No tengo todas las cosas que Dios haya hecho a través de Simeón en su caminar en la tierra. Entonces lo que Simeón hizo, o lo que Simeón hace, capaz que no fue tan importante para el Señor. No, claramente no fue tan importante si el Espíritu Santo estaba sobre él antes de que viniera como promesa. Claramente no era importante lo que Simeón hacía. Entonces, realmente estamos cada vez más lejos, no más cerca. Y eso es lo que quiero que se entienda. Estamos más lejos, no más cerca. Si nosotros nos creemos que estamos más cerca, no entendemos nada. Estamos realmente yendo cada vez más lejos de lo que Dios enseña, en términos generales. Porque la iglesia se está volviendo otra vez llena de fariseos. Llena de personas que si no cumplís mis estándares, si vos no vivís o no tenés los atributos que yo espero, entonces tanto no tenés al Señor. Si vos no creés al 100% la doctrina que yo creo, entonces no tenés tanto al Señor. Si vos no tenés tantos años en el ministerio, no sos quien para decirme algo. Fariseos en pinta, lo mires por donde lo mires, y desde el primero hasta el último. Y de verdad, para mí el mayor peligro es que terminemos lastimando a alguien, porque nosotros somos duros y vamos a ser duros por eso o por cualquier otra cosa. Pero es triste, como hay muchos corazones como estos que se están formando, nosotros hacemos la vista ciega, porque cuando el Señor nos manda a ser discípulos, ese es el carácter que nos tendrían que dar esos discípulos que nosotros hacemos. Las personas que nosotros acompañemos no tienen que ser perfectas. Las personas a las que nosotros les dediquemos tiempo, oremos por ellas, los acompañemos y demás, mínimo, un amor entregado al Señor, mínimo. Y nada más y nada menos. Ahora, de nuevo, si tiene 20.000 problemas, acompañalo en 21.000. Si no tiene problemas, sí, pregúntate por qué no tiene problemas. Entonces, pero acuérdense de eso. Entiendan que el Señor nos está llamando de verdad a lo sencillo, volver al primer amor. Esa frase la decimos hasta de memoria, hasta para reírnos de nuevo, que tiene más pasión y amor que nosotros. Hasta eso hacemos. Hasta agarramos la palabra de Dios con una cosa tan profunda que tendríamos que estar haciendo todo el tiempo como un chiste para menospreciar a alguien que sí lo está haciendo. Y que lo está haciendo mucho mejor que nosotros. Entonces, les digo de nuevo esas dos y les digo una que hice yo mezclando las dos. La devoción es la práctica piadosa, no obligatoria. No obligatoria, pero acuérdenselo, no obligatoria. La piedad, virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción por las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Entonces, saquemos todo el servicio que tenemos acá, sentémonos y digamos, yo tengo piedad en mi corazón. Yo tengo actos de piedad en mi corazón. Porque si no tengo piedad, no tengo devoción. ¿Entienden? Devoción, por ejemplo, en mi caso, devoción no es que yo cante lindo y que predique para Dios. Antes de que yo predique y que cante lindo y que toque la guitarra y que todas esas cosas, es ¿qué hago yo cuando tengo una necesidad enfrente? ¿Qué hago yo cuando tengo una persona que necesita de Cristo al lado mío? Sea convertida, sea no convertida, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia. Eso es lo que habla de mi piedad, no otra cosa. Porque la piedad no es solamente la lástima por aquel que está mal. No. La piedad es el deseo profundo del corazón por hacerle bien al otro, por hacerle bien, no para recibir algo, por hacer bien. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto bien conmigo que yo lo único que quiero hacer es hacer bien. Pero capaz que todavía no entendí lo bien que Dios hizo conmigo y por eso no soy capaz de hacer bien al resto. Entonces de ahí viene la pregunta. Entonces, a la prédica le puse de título devoción, porque lo que entendí de devoción es esto. Es una práctica inspirada por el amor de Dios depositado en el creyente, que incentiva a involucrarse en la obra de Dios de manera voluntaria. Voluntaria, no obligatoria. ¿Saben por qué se los digo? Si tengo que obligar, entonces no tenés tanto al Señor. Si te tenés que obligar, tanto no tenés al Señor. Y no estoy hablando de negarme a mí mismo en mi carne, que eso es otra cosa. Estoy hablando de que si todas las cosas vos las tenés que hacer por obligación, no las estás haciendo por amor. No las estás haciendo conforme a la piedad. No las estás haciendo conforme a como Dios lo mandó. Hacelo. Para Dios no es nada.
Eso no cambia nada. Dios inclusive te puede usar así. Pero lo que voy no es si tu obra da fruto o no fruto. Es si tu obra nace de un corazón que tiene la disposición y la piedad puesta por Dios para hacerlo. Eso es más profundo. Siempre hablamos de los frutos de nuestras obras. Siempre hablamos de lo que hace nuestro trabajo. No hablamos de dónde sale eso. Porque el gozo que el Señor pone en el corazón de uno, cuando verdaderamente tiene esa piedad y esa devoción en el corazón, no tiene comparación. No hay comparación. Porque es el mismo sentir que tuvo Jesús. La capacidad de amar y de hacer cosas por los demás, aún sabiendo que iban a ser los que iban a estar gritando, crucifíquenlo. Estamos muy lejos de eso. Y nosotros nos autoconvencemos que estamos muy cerca. Estamos muy lejos de eso. Entonces, de nuevo, como siempre les digo, esto no es para estar autoflagelándose y pegándose y no, Señor, es, bueno, Señor, claramente yo creí esto y esto no es tan así. Yo pensé que vivía de esta manera y en realidad no estoy viviendo tan así. Entonces, el sincerarse con el Señor es muchísimo más importante que todas las obras que nosotros podamos hacer acá. ¿Saben por qué? Simeón pudo ver la salvación de que él mismo estaba esperando en el niño, en un niño que todavía no había hecho nada. Pero Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. Simeón tenía tan clara la visión de Dios que no necesitó ver ni a un Jesús que hablara, ni a un Jesús que sanara, ni a un Jesús que resucitara muertos. Solo necesitó entender que esa era la promesa de Dios. Y eso para él fue suficiente para decir, Señor, si querés que muera, muero tranquilo, porque todo lo que yo quería ya lo tengo. Entonces, ¿somos capaces de conformarnos por eso o estamos como los fariseos que necesitamos señales todo el tiempo para ver si es Jesús? Para ver si verdaderamente es. No. Si vos no bajás del cielo con rayos, luces y centellas, entonces tanto no sos. Ah, bien, perfecto. Mi amor por aquellos que están perdidos y desechados por la iglesia no es suficiente. Perfecto. Entonces, de nuevo, el deseo de Dios es que vivamos una vida de devoción, pero de devoción real. Y les reitero, la devoción real no siempre va a ser visible para el resto, pero es visible para Dios. Entonces, si nosotros creemos en la integridad, si nosotros decimos que queremos vivir una vida íntegra desde lo profundo de nuestro corazón, hay que aplicar esto. No hay otra forma. Porque la integridad es eso, es la capacidad de actuar bien aun cuando nadie te ve. Entonces, la mejor pregunta es esa. Cuando nadie te ve, ¿qué haces? Cuando nadie te ve. Cuando nadie sabe que estás solo. Cuando nadie sabe que estás en un lugar en el que no hay más nadie. ¿Qué haces? Es la mejor manera de medirnos es esa. Señor, cuando no estoy haciendo absolutamente nada, cuando estoy en ocio, vamos a decir, ¿qué hago? Me distraigo, paso el tiempo, vivo como si nada, vivo en mis responsabilidades, porque Señor, yo tengo que ser responsable, porque fíjate que no tengo tiempo por esto, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer aquello. Y nos olvidamos de que todo aquello que podés hacer, lo podés hacer porque el Señor te lo dio. Entonces, que Dios nos ayude a tener un corazón, se los voy a leer de nuevo, y voy a ser re pesado con esto, se los aseguro, no solamente mientras predico. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. ¿A quién más el Señor le dijo? Hasta acá vas a vivir. Hasta ese privilegio tuvo Simeón. Vos quedate tranquilo que sin que antes pase esto, vos no vas a morir. Y no va a ser solamente para una hora más, sino que yo quiero que veas a mi hijo. Porque como dice el 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de la sabiduría y de la gracia de Dios. Y en la TLA dice, el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. A ese Jesús dijo, tiene que conocer a Simeón. Simeón tiene que conocer a ese Jesús, en quien Dios encontraba complacencia. Y, por otro lado, Ana. Y me gustó eso también, ¿saben? Que haya sido un hombre y una mujer. Porque otra cosa que también está pasando un montón es que la mujer quedó al costado. La mujer quedó al costado.
La iglesia es más machista de lo que reconoce. Mucho más machista de lo que reconoce. Y eso es otra cosa que hay que cambiar para ayer, en todos los aspectos posibles. El Señor habrá creado a la mujer del hombre y habrá puesto al hombre como cabeza de la mujer y demás. Bien. Pero les aseguro que he conocido más mujeres piadosas que hombres piadosos. Y esas mujeres piadosas están bajo una bota que no pueden crecer porque se trata de alimentar solamente al hombre. Como si la vida espiritual de la mujer solamente dependiera del hombre. Cuando la mujer espiritual muchas veces sostiene su vida espiritual, la vida espiritual de su esposo, la de su casa. Hasta en eso tenemos que cuidarnos. De la manera en la que ministramos esas cosas. Entonces, les quiero leer lo de Ana también. Porque Ana también es una hermana que es digna de ser imitada, aunque sea mujer. Estaba también allí Ana, profetisa, una persona a la que Dios le hablaba sus palabras, las palabras que no le dijo a más nadie, para que se las dijera al pueblo. Hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Nosotros podríamos vivir sirviendo solamente con ayunos y oraciones? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste de verdad? A ese punto nos está llevando el Señor. A ese punto de confrontación. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, voy a ayunar porque quiero pasar tiempo contigo? ¿Alguna vez se lo plantearon? O, no, Señor, como yo quiero que esto pase, voy a ayunar. Como yo quiero que vos hagas esto, voy a ayunar. Porque yo necesito buscar de vos para la guía y bla, 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 bla. Y toda esa perolata espiritual que tratamos de meter que no, a Dios no le llena nada. A Dios le llena que digamos, Señor, yo podría estar haciendo todo esto, pero quiero entregar este tiempo, este día, este ayuno y demás para vos. ¿Por qué? Porque quiero estar contigo, porque te entiendo, porque puedo entender que me salvaste, porque puedo entender que me diste de tu Espíritu Santo. Como entendí, quiero pasar tiempo contigo, aunque nadie lo sepa. Porque, miren, un amigo hoy me decía eso, que habían arreglado un ayuno entre varios, ¿no? Porque iban a salir a predicar y demás. Y están buenísimas esas costumbres también de diferentes iglesias, porque en ningún lugar está escrito que tenemos que ayunar en conjunto para hacer esto y demás, no. Pero está bueno entender eso, de la herramienta que Dios nos dio a través del ayuno también. De cómo Dios nos dio ese privilegio de decir, este es un extra, este es un plus para ustedes que son hijos míos, ¿y me entienden? Para poder estar cerca de mí. Cuando ustedes quieran estar cerca de mi corazón, cuando ustedes quieran entender qué es lo que está pasando. Porque en el ayuno, muchas veces la respuesta de Dios va a ser silencio, absoluto. Ni una respuesta de la que vos esperás. Y eso está feo, les aseguro que está feo. Cuando vos ayunaste dijiste, Señor, pero yo ayuné y demás. Ah, mirá, ¿y desde cuándo tengo que contestar porque vos ayunaste? Capítulo y versículo. No existe. Pero nosotros mismos creemos que funciona así. Creemos que tenemos la capacidad de manipular a Dios. A ese punto de soberbia llegamos. Y encima nos enojamos cuando Dios no hace lo que queremos. Como si Dios tuviera que hacer lo que nosotros queremos. Entonces, lo digo una vez más y terminamos. Que Dios nos ayude a tener un corazón con esa devoción, que ahora se los leo de nuevo. Y que Dios nos ayude a poder ver a los hermanos que viven en esa devoción o que tienen esa devoción. Y realmente, si compartimos entre nosotros así, ese es el amor perfecto que el Padre nos mandó. No un amor en el que nos juntamos, hicimos una comida, quedó rico, nos reímos y ya está. Si no hubo devoción, si el Señor no está en el medio, no es diferente a una juntada del mundo. ¿Qué es lo que diferencia una juntada de nosotros a una juntada del mundo? Piénsenlo así para todos los aspectos de la vida, inclusive cuando nosotros nos juntamos con gente del mundo. ¿Qué diferencia esa juntada de una juntada de gente del mundo? Porque después nos llenamos la boca diciendo, no, porque yo estoy yendo a hacer testimonio del Señor. Ah, buenísimo. Que ni nuestra humanidad, ni Satanás, porque Satanás tiene esa manera de mentir. ¿Sabían eso? A Satanás le encanta decirte, qué bien estás sirviendo. Qué bien hiciste esto en la iglesia. Qué bien que le predicaste a esta persona. Qué bien que hiciste eso. Satanás hace eso. Satanás te alaba.
Satanás, de nuevo, los demonios y demás, y las malas influencias y demás por los demonios, no van a venir como los bichitos rojos de Hollywood. Van a venir de la forma más seductora que se puedan imaginar. De sus propias debilidades, de nuestras propias debilidades. Y es bueno entender la voluntad de Dios para que no caigamos en estas cosas. Porque a Satanás no hay cosa que le sirve más que tenernos entretenidos en alguna pavada que nos hace creer que estamos en el Señor, pero no estamos en el Señor. Es re fácil mantenernos engañados ahí. El engaño no va a ser sacarte de la iglesia y tenerte ocupado y demás. Bien, ya me está diciendo el Señor también. Sino que el engaño es, te voy a dejar adentro, porque vos si estás adentro nunca vas a pensar que estás bien. Y estando adentro, te voy a distraer. Y si es posible, te voy a usar como una influencia para lastimar alrededor. Así es como Satanás trabaja en la iglesia. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos domine y nos llene, estamos en el horno. En el horno. Porque en la carne podemos servir y tapar el ojo a cualquiera. Los ojos del Señor están sobre nosotros, hermanos. Les leo una vez más, devoción y oramos. Práctica inspirada por el amor de Dios depositado en el creyente, que incentiva a involucrarse en la obra de Dios de manera voluntaria.